Bendiciones, amada iglesia. Qué lindo es poder conectarnos y participar de este precioso culto. Quiero saludar a todos nuestros hermanos de Nuevo Chimbote y de San Pablo, que estamos reunidos ahí cada uno en su casita para adorar y exaltar el nombre del Señor. Mis hermanos, desde aquí, que Dios los guarde y cuide a cada uno de ustedes. Continuamos con este estudio de la epístola a los Efesios y hoy vamos a meditar del capítulo 2, versículo del 1 al 10, así que quisiera, por favor, que tengas tu Biblia, un cuaderno y un lapicero para que usted pueda estar, hermanos, anotando todo lo que hoy vamos a estar compartiendo. En este capítulo 2 del libro de Efesios, Pablo muy bien está enfatizando cuál es la posición del Hijo de Dios, de toda aquella persona que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Y esa posición en Cristo Jesús nos hace a nosotros partícipes de beneficios, hermanos, de poder y de autoridad. Miren, no importando el lugar donde se encuentre el presidente de los Estados Unidos, hermano, su posición como hombre de Estado y el sentarse en el escritorio, hermanos, en la Casa Blanca, le da, ¿saben qué? Poder y autoridad, porque fue elegido para que sea, hermanos, el presidente, el mandatario, el que gobierne esta nación. De igual manera, a nosotros como hijos de Dios, nuestra posición en Cristo, el ser hijos de Dios, nos da a nosotros, hermanos, autoridad y poder, muy independientemente del lugar en el cual estemos o las crisis que estemos pasando o los problemas que haya alrededor nuestro. Tenemos autoridad y poder en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Recordemos muy bien en dónde escribió Pablo esta carta. Pablo lo escribió desde la cárcel. Pablo no gozaba de libertad, pero esas circunstancias en las cuales él estaba viviendo no cambiaban su posición en Cristo Jesús. Él sabía muy bien quién era como hijo de Dios y eso le daba autoridad y fortaleza para poder enfrentar las dificultades del día a día. ¿A quién le gusta estar, hermanos míos, prisionero, encarcelado en un lugar frío y oscuro, verdad? Sin goce de libertad, sin poder salir, hermanos, a la calle y disfrutar de esa comunión con sus seres queridos y amigos. Pero frente a esa situación, él sabía muy bien quién era, hermano, cuál era su posición como hijo de Dios. Y ese es el tema que quisiera compartir. Y he llamado a esta reflexión la vida nueva en Cristo. Vamos a meditar en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Y lo he dividido en tres partes. En primer lugar, Pablo aquí menciona en estos tres primeros versículos lo que éramos antes de conocer a Cristo, hermanos, como nuestro Señor y Salvador. Leamos el versículo número 1, y ahí muy bien lo dice. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué éramos antes de tener a Cristo en el corazón? ¿Cuál era nuestra condición? Estábamos, ¿qué? Muertos, hermanos. La muerte a la que aquí Pablo se refiere es la separación del hombre con Dios. Esto queda muy bien ilustrado, hermano, en la parábola del hijo pródigo. Cuando este hijo va de regreso a la casa del padre, ¿qué es lo que este hombre dice? El padre dice, este era mi hijo, que era muerto y ha que revivido. Cuando una persona se aleja de esa fuente verdadera de vida que es Dios, hermano, ¿cuál es su situación? Está muerto. No tiene la capacidad de discernir las cosas espirituales, pues está alejado de Dios, le ha dado la espalda, hermano, al Señor. Efesios el capítulo 4, versículo 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La causa de esta muerte es debida a nuestros delitos y pecados. Esa es la condición del hombre sin Dios. ¿Está qué? Está muerto. La palabra delito aquí incluye el cruzar un límite establecido o desviarse, hermanos, del camino. Pecado tiene que ver con no dar al blanco, no alcanzar la medida, el estándar establecido.
Cuando juntamos estas dos palabras, vemos que Dios ve a toda persona que está alejado de Él como una persona rebelde y fracasada. Y por supuesto, este es un diagnóstico, hermano, que no es fácil de aceptar, porque derrumba el buen concepto que muchos tienen de sí mismos como personas intelectuales, como personas cultas, moralistas y aún prósperas en lo que hoy están desarrollando. Cuando miramos a nuestro alrededor, el diagnóstico de Pablo parece que no coincide con la realidad, hermanos, que nos rodea. Por ejemplo, nos resulta un poco difícil pensar que un intelectual ateo con una mente brillante y despierta esté muerto, o un ágil futbolista o una estrella de cine con una personalidad arrolladora, hermanos, esté muerto. Pero ¿qué es lo que Dios aquí nos está queriendo hablar con respecto a este diagnóstico? Hermano, no es el cuerpo, no es la mente, no es la personalidad, sino su espíritu es el que está, ¿qué? Muerto. Aquí tenemos que recordar una vez más las palabras del profeta Isaías en el capítulo 59, versículo 2, que dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El hombre que está alejado de Dios, hermano, es una persona que está en una condición de estar muerto, hermano, separado de la presencia de nuestro Dios. El Señor oculta su rostro con esta persona. Pero si queremos ver una solución adecuada a esta realidad, es necesario que podamos entender esto, que el ser humano fue creado por Dios y para Dios, y ahora está intentando vivir el ser humano alejado de Dios. ¿Y saben qué? Esto no es posible, porque necesita volverse a su creador para cumplir los propósitos por los cuales el creador lo ha puesto aquí en esta tierra. En segundo lugar, lo que yo veo aquí que Pablo menciona, lo que éramos antes de recibir a Cristo. Miren el versículo 2, ¿qué dice? En lo cual anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuál era nuestra situación antes de conocer a Cristo? Estábamos esclavizados. Cuando Pablo nos describe, andábamos en nuestros delitos y pecados, él está diciendo, hermanos, que hay una forma de comportamiento, un modo de vida que no concuerda con los estándares bíblicos establecidos en la palabra. Y la triste realidad en que en ella no hay libertad, sino una terrible esclavitud sobre fuerzas espirituales, hermanos, a las que nosotros carecemos de control. Por eso es que la persona que no tiene a Cristo en su corazón es una persona esclava, esclava a sus resentimientos, esclava a su carácter, esclava a su mal humor, esclava al temor, esclava al miedo. No goza de libertad. Esa persona no tiene libertad. Esa persona está esclava, esclava a sus pasiones, esclava, hermano, a las cosas de este mundo. Y por más que quiere salir de ciertas situaciones que lo están dañando, no tiene la capacidad ni el autocontrol o dominio propio para salir, porque separado de Dios nada podemos hacer. Está esclavizado. ¿Cuáles eran esas fuerzas que mantenían al hombre cautivo, hermanos, y esclavizado? Pablo aquí menciona tres de ellas. En primer lugar, la corriente de este mundo. Y lo vemos ahí en Efesios capítulo 2, versículo 2. Con esta expresión se refiere al mundo como una sociedad organizada sin Dios, que ha dejado los valores del reino y los principios y da culto al materialismo y al hombre. La gente no se da cuenta, pero sucumbe ante la influencia poderosa que nos ha llevado a una esclavitud de ocio por la televisión, el cine, las revistas y todo lo que hay aquí, hermanos, en este mundo. ¿Cuántas personas están muy sumergidas a las corrientes de este mundo? En segundo lugar, vemos aquí el príncipe de la potestad del aire. Aquí se está refiriendo al diablo.
Esta frase nos indica que Satanás opera en un mundo invisible, donde él tiene el dominio sobre principados y sobre potestades, y también tiene control sobre los hijos de desobediencia, porque no se han querido sujetar a la voluntad de Dios. En tercer lugar, Pablo menciona cuáles son esas fuerzas que mantienen al hombre cautivo. Son los deseos de la carne. Por supuesto, en este término de carne se refiere a la naturaleza humana. No debemos de pensar que algunos deseos en nuestro cuerpo, como el comer, el dormir u otras cosas, sean pecaminosas en sí mismas. No, mi hermano. Pero recuerda, por nuestra naturaleza caída y corrompida por el pecado, pueden estas cosas, estos deseos, hermanos, convertirse en algo malo. Por ejemplo, el deseo de comer puede llevarnos a una glotonería, o el de dormir puede llevarnos a la flojera y la pereza, o el apetito sexual puede llevarnos a la lujuria. Estos deseos de la carne, de los que Pablo trata aquí, no son exclusivamente para aquellos, hermanos, relacionados con el cuerpo. También incluye, hermano, el orgullo intelectual, la arrogancia, la envidia, la venganza y sobre todo el rechazo a las verdades divinas de Dios. Pero no podemos culpar enteramente nuestra situación de esclavitud al mundo, al diablo y a la carne. Nosotros mismos somos principalmente culpables, porque sabiendas, hermanos, y voluntariamente nos hemos rebelado a la autoridad de Dios. Muy bien sabemos, hermanos, que hay situaciones en las cuales estamos que no son correctas, que no son lícitas, que nos están llevando de repente a perder nuestro hogar, perder nuestro matrimonio, perder la confianza con el esposo, con la esposa o hijos, con los padres, porque no prestan consejo, porque no están escuchando la enseñanza, la instrucción. Y esto les va a llevar a sufrir una decepción, a sufrir un dolor intenso en su mente y en su corazón. Los hijos de desobediencia, hermanos, aquí es lo que Pablo está hablando. ¿Producto de qué? De estar esclavizados. Si hay personas desobedientes simplemente porque están reflejando una realidad, están siendo esclavos. Esclavos al mundo, al diablo y a la carne, y aún ellos mismos les han dado la espalda a su Señor. Aquí vemos en tercer lugar lo que éramos antes de tener a Cristo en su corazón. Estábamos ¿qué? Condenados. Por eso en el versículo 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo lo expresa, hermanos, por medio de una frase que provoca un poquito de hostilidad en nuestros días. Éramos por naturaleza ¿qué? Hijos de ira. Debemos aclarar aquí la expresión hijos de ira, hermano, a que Pablo se está refiriendo que la raza humana ha rechazado de Dios y por lo tanto son ¿qué? Objetos de su ira. Aquí Pablo está utilizando otro hebraísmo como hijos de desobediencia. Ahora menciona hijos de ira, que da a entender lo que son aquellas personas que le han dado, hermanos míos, la espalda a su Señor. Muchas personas pueden hoy rechazar este concepto de un Dios de ira. Y por supuesto, hermanos, no debemos pensar que su ira es como la del hombre, como nosotros. Algo que tenga que ver con mal carácter, con la venganza, con la malicia, con la hostilidad, con la antipatía. No, la ira de Dios nunca es arbitraria, sino que es una reacción previsible e inevitable frente al mal. Dios ama al pecador, pero ojo, aborrece el pecado. Dios te ama, pero si tú estás viviendo una vida desordenada, Él no aprueba ese camino que tú estás llevando. Y es ahí donde viene, hermanos, la ira de Dios, porque frente a las enseñanzas y al consejo, y aun cuando Dios nos habla utilizando personas alrededor y familiares, si seguimos siendo obstinados, si seguimos siendo rebeldes, si seguimos siendo desobedientes, hermanos,
tarde o temprano vamos a experimentar, ¿saben qué? La ira de Dios, no porque Dios sea malo, sino porque simplemente su naturaleza es la reacción, hermano, previsible e inevitable frente al mal que Dios está viendo. Debemos notar, hermanos, que la ira de Dios no es opuesta tampoco a su misericordia y a su amor. Ambos están unidos en su carácter. De hecho, Pablo lo relaciona estos dos conceptos con Dios uno detrás de otro. Si miramos, hermano, Efesios capítulo 2, versículo del 3 al 4 lo dice: éramos por naturaleza hijos de ira. Y en el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Aquí Pablo nos da las dos caras, hermanos, de la moneda. Vemos un Dios de ira y de juicio, pero también vemos un Dios de misericordia y de amor. Y si hoy tú estás experimentando la misericordia y el amor de Dios en tu vida, en las circunstancias que hoy te está tocando vivir, aún frente a esta crisis en la cual nos encontramos, dice la Biblia que todo obra para bien, porque Dios ordena nuestro camino. Porque cuando Dios pone su mano, hermano mío, es para restaurarnos, es para confrontarnos, es para volvernos al Señor. Pero si el hombre sigue obstinado, sigue siendo rebelde, sigue siendo indiferente a la voz y el llamado de Dios, ¿saben qué? El Señor también va a actuar. Pero Él va a actuar, hermanos, también con juicio, porque Dios nos ama. Hermano, Pablo está estableciendo un contraste entre lo que éramos por naturaleza y lo que hemos llegado a ser nosotros hoy por gracia. Qué interesante ver en estos 3 versículos, hermanos, de Efesios, el capítulo 2, lo que éramos antes de tener a Cristo en el corazón. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos esclavos, hermanos, al mundo, al diablo y a nuestras pasiones. Y estábamos, ¿qué? Condenados. Pero ahí no queda, hermano, la figura, sino que vemos también en Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 9, lo que hizo Dios. Y esto es motivo de regocijarnos, amada iglesia. Lo que hizo Dios, ¿qué ha hecho el Señor? Miremos el versículo 4. Vamos a leerlo al versículo 9. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en vuestros pecados, nos dio vida con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en el siglo venidero las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cuántos dicen un amén a esto? Si notamos aquí el versículo 4, nos dice, pero Dios. Estas palabras están en las más grandes, hermanos míos, de toda la Biblia. El Señor pudo dejarnos seguir en el pecado, vivir eternamente con el diablo ahí en el infierno. Pero en lugar de ello, hermano, Él decidió, ¿saben qué? Salvarnos al enviar a su precioso Hijo para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Pablo afirma, hermano, que Dios nos ha salvado por gracia. Nosotros no merecíamos la salvación. Por nuestra rebeldía, por nuestra propia actitud voluntaria de darle la espalda al Señor, por ser esas personas desobedientes y sordas al llamado del Señor, hermanos. Muy bien, el Señor nos pudo haber dejado en esa situación, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, hermano, y ahí está el asunto. Dios ama a esta humanidad. Dios ama su creación. Dios no quiere que su creación se pierda. Dios no quiere que tú te pierdas. Dios no quiere que tú sigas sufriendo. Dios no quiere que tú te sigas golpeando y chancando producto de tus malas decisiones. Dios te ama y Él quiere, hermano, que tú experimentes, amigo, su misericordia. Por eso vuélvete a Dios
Y ¿saben qué? El regalo que el Señor nos da, que su salvación es por gracia. Tú no tienes que pagar nada. Tampoco tienes que hacer algo para que Dios te ame, porque su amor no es condicionado a mis acciones, hermanos. No, su amor es incondicional. Yo no tengo que hacer nada para ser amado por Dios. Dios nos ama. Dios te ama. Pero hay algo que tenemos que entender, hermano, que la salvación es un regalo de Dios, es una dádiva de Dios. Lo dice en el versículo 5 y en el versículo 8. Aún estando nosotros muertos en vuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don, ¿qué? De Dios. La salvación es un regalo. La salvación es por gracia. La salvación es algo que no merecemos. Simplemente lo recibimos y lo aceptamos, hermanos. Extendemos la mano. Esa mano vacía la extendemos para recibir ese regalo que el Señor nos dio a través de la persona de Jesucristo. Él murió en esa cruz del Calvario para darnos ese regalo de la salvación por gracia. ¿En qué consiste esta salvación? Y Pablo describe la salvación en términos de nuestra unión con Cristo. Esa salvación viene producto de nuestra unión con Cristo. Y aquí quiero mencionar tres cosas. En primer lugar, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cómo estábamos antes de conocer a Cristo? Estábamos, ¿qué? Muertos. Pero aquí Pablo dice, nos dio vida, nos dio movimiento. Dios ha intervenido para revertir nuestra situación. Y como resultado de su amor para con nosotros y su obra redentora, hermano, el Señor nos ha dado ahora, ¿qué? Vida. Y podemos gozar de esa vida abundante en el Señor. En segundo lugar, hermano, juntamente con Él nos resucitó. Y ese es motivo de celebración. Nos resucitó de la tumba del pecado. Nos sacó de ese cementerio espiritual. Estábamos muertos, estábamos condenados. Y nos ha resucitado con Cristo. Nuestra nueva posición y nuestra identidad ahora es que somos aceptados frente a los ojos de Dios a través de la obra redentora de nuestro amado Señor Jesucristo. Y tenemos también la esperanza que así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos juntamente con Él. ¿Para qué? En tercer lugar, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Éramos esclavos y nos ha sentado con Cristo en lugares, hermanos, de una posición de honor y de poder. Por nuestra unión con Cristo, hermanos, ahora el Señor nos ve libres. El Señor nos ve aptos. Podemos entrar con libertad al trono de su gracia. Es por eso que el Hijo de Dios, el que está en Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Es asombroso, hermanos, ver aquí que Pablo no está escribiendo únicamente acerca de Cristo. No, Pablo está hablando de nosotros también. Notemos bien lo que dice. Dios nos resucitó, levantó y sentó a nosotros con Cristo. Es fundamental darle importancia de vida al hecho de todos los beneficios que tú y yo tenemos al estar en esa posición como hijos de Dios. Recibimos en virtud, hermanos, de estar unidos a nuestro amado Señor. El estar unidos a Jesús es lo que distingue, hermano, a un verdadero creyente. Un verdadero creyente, hermano, un verdadero hijo de Dios, una característica es que está en Cristo. Está conectado a Cristo. Y lo vemos en Juan el capítulo 15, donde se describe que el Padre es el labrador. Jesús es la vid, nosotros somos el pámpano. El pámpano que está unido a la vid, ese lleva mucho fruto, pero separado de Dios, que dice, nada podemos, hermanos, hacer. Yo quiero que podamos ir un poquito más allá. Que esos beneficios que recibimos en virtud de nuestra relación con Cristo, ¿saben qué, hermano? No comienzan a partir de nuestra
resurrección con Cristo, de identificarnos, hermanos, con la resurrección de nuestro Señor. No, realmente empieza mucho antes. Y si notamos Colosenses capítulo 2, versículo 20, que dice, si habéis muerto con Cristo. Es importante señalar que un verdadero creyente no solo es aquel que cree en Cristo, que murió, hermano, por sus pecados, sino aquel que muere con Cristo. Gálatas 2:20 lo dice, con Cristo estoy que juntamente crucificado. Así como, hermanos, somos partícipes de esa bendición de la resurrección en Cristo, también, hermanos, tenemos que identificarnos con la muerte, hermanos, de Cristo en la cruz. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Lo dice Gálatas, el capítulo 5, versículo 24. Si tú te dices ser cristiano, pero sigues viviendo en tu carne y no has crucificado en la cruz de Calvario tus pasiones y tus deseos, te estás engañando. Un verdadero cristiano es aquel que está en Cristo. Y al estar en Cristo nos identificamos con su muerte, pues clavamos en esa cruz, hermanos, nuestra carne, nuestro yo, nuestra vieja naturaleza. Crucificamos nuestras pasiones y nuestros deseos. Pero si aún damos cabida a los deseos de la carne, es porque no estamos siendo conscientes de lo que somos en Cristo Jesús. De repente somos más personas que hemos venido al Señor por un interés, pero no hemos tomado una decisión real por Cristo como nuestro Señor, hermanos, y nuestro Salvador, que está sentado en el trono de nuestro corazón. La última parte de esta porción, hermanos, lo vemos en el versículo 10. Lo que somos ahora. Hemos estado notando aquí que en el versículo 1 al versículo 3, Pablo menciona, hermanos, lo que éramos antes de conocer a Cristo. De versículo 4 al versículo 9, Pablo relata lo que hizo el Señor por nosotros. Pero también, hermanos, ahora queremos ver lo que somos ahora. Leamos el versículo 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Ahora debemos nosotros, ya en esta posición de ser hijos de Dios y de gozar la nueva vida en Jesús, manifestar la grandeza por la cual Dios nos ha hecho, hermanos, que es para buenas obras. Que cada acción nuestra glorifique el nombre de nuestro Dios. Pablo ya ha explicado con claridad que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero ojo, sin embargo, la verdadera salvación siempre va a producir buenos frutos. La persona que es un creyente de verdad siempre va a producir una acción, hermanos, una obra. Aunque nosotros somos salvos por gracia, hemos sido creados para buenas obras. Ahora Pablo está subrayando un contraste con lo que dijo al principio, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Andábamos siguiendo la corriente de este mundo, en el versículo 2, pero ahora hemos sido resucitados con Cristo y Dios nos ha preparado para buenas obras, para que andemos en ellas. Hay un contraste, hermanos, absoluto. Por lo tanto, la nueva vida en Cristo se tiene que percibir en otras personas. Si decimos ser hijos de Dios, tenemos que manifestarlo a través de buenas obras, a través de los frutos del Espíritu Santo. Pero si usted dice ser un hijo de Dios, pero sigue hablando malcriadezas, sigues viviendo tras tus propios deseos de la carne, sigues sacándole la vuelta a tu mujer, sigues de repente teniendo una vida de fornicación o de adulterio, sigues de repente siendo una persona desobediente como hijo, no haciendo caso al consejo, yendo tras de tu propia voluntad, ¿saben qué? No somos hijos de Dios. Aún seguimos viviendo esclavos. Seguimos siendo personas ajenas a la gracia de Dios. El haber nacido en un hogar cristiano
no nos da la garantía ni el derecho de decir yo soy un hijo de Dios. Aun cuando veas que tus padres están sirviendo al Señor, eso no te da a ti la garantía de que tú eres un hijo de Dios. ¿Quién es un hijo de Dios? Aquel que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Y aquella persona que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador tiene que evidenciar, hermanos, a otras personas de su nueva posición en Cristo. ¿A través de qué? De las buenas obras. Por eso es que aquí Pablo finaliza diciendo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Que hoy se pueda ver en medio de estas circunstancias, hermanos, que estamos viviendo, que somos hijos de Dios. Por esas buenas obras de fe, de fidelidad, de perseverancia, de constancia, de obediencia, hermanos, de estar en la presencia de Dios, de orar y de estudiar y aplicar la palabra del Señor en nuestra vida, de poder reflejar el carácter de Jesús a todos aquellos que nos rodean. No somos perfectos, tenemos nuestros errores, pero no, hermanos, no nos deleitamos en el pecado. Por eso es que la palabra del Señor nos dice, hermanos, que no tenemos que volver al fango, ¿verdad? Como el cerdo que vuelve nuevamente, hermano, y se comienza ahí a ensuciar y a revolotear en ese fango, hermano. No, el creyente, Dios lo sacó del fango. Dios lo sacó de ese estado de miseria. Y hoy está en una nueva posición. Y esa posición le da autoridad. Esa posición le da poder. Esa posición nos lleva a que tenemos que ser personas de buenas obras. Tenemos que, hermano, la fe sin obras es muerta. Se tiene que ver nuestra fe en obras de perseverancia y de constancia, de servicio genuino a nuestro Dios y a nuestro prójimo. ¿Qué nos depara el futuro? No lo sabemos, pero sí sabemos que tiene un futuro, hermanos míos, especial aquellos que son hijos de Dios, pues estamos en sus preciosas manos. El Padre amante que nos escogió, nos llamó y nos salvó. También ha trazado un plan maravilloso para tu vida y para la mía. Deudores somos de esa gracia de Dios. Quiero que hoy, iglesia, podamos disfrutar de esa nueva vida en Cristo Jesús. Muchos tenemos esa nueva vida, pero aún seguimos atados a lo que éramos antes, esclavos a temores, esclavos a momentos que nos han marcado en el pasado, alguna desilusión, algún tropiezo. Hermano, Dios quiere hacernos libres. Dios quiere hacernos libres. Dios quiere que tú goces de libertad, querido amigo. Ven al Señor, recíbelo en tu corazón como tu Señor y Salvador. Y si eres un hijo de Dios, pero te has apartado de Él, hoy es el tiempo de reconciliarnos con el Señor. Volvamos a Dios. Vamos a orar. Padre, yo te agradezco por tu palabra expuesta. Señor, hoy que nuestro amigo que nos está viendo y escuchando tome una decisión por ti. Repite conmigo: Señor Jesús, perdóname todos mis pecados. Soy consciente cuál es mi realidad. Soy un esclavo. Estoy atormentado. Señor, hay un vacío en mi interior. Te doy la espalda, pero hoy me arrepiento y te pido perdón, Señor. Y te abro de par en par las puertas de mi corazón para que tú seas mi Señor y mi Salvador. Gobierna mi vida. Te recibo hoy, Señor. Y siéntate, Padre Celestial, en ese trono y dirige mis pasos. En el nombre de Jesús. Dios los bendiga, queridos hermanos. Un abrazo fraterno. Un saludo a cada uno de ustedes. Que la paz del Señor sea sobre sus vidas. Bendiciones.